Muy buenos días a todos y bienvenidos a Wonderprint, el podcast en el que hablaremos de todo lo relacionado con el apasionante mundo de la impresión en 3D. Máquinas, materiales, técnicas, trucos, modelado en 3 dimensiones, noticias, en fin, todo lo que tenga que ver con la impresión en 3 dimensiones. Mi nombre es Alberto Fernández y compartiré con vosotros este podcast. A lo largo de los siguientes capítulos os iré mostrando todos los secretos de la impresión en 3D, partiendo siempre desde un nivel básico que iremos subiendo progresivamente. Comenzaremos desvelando los rudimentos y poco a poco iremos profundizando. Me gustaría empezar explicando en qué consiste la impresión en 3D. Es un proceso de fabricación aditivo, donde se crea un objeto físico a partir de un diseño digital. Existen diferentes tecnologías, al igual que diferentes materiales con los que podremos imprimir, pero siempre basándonos en el mismo principio. Un modelo digital se convierte en un objeto físico añadiendo material capa a capa. Bien, ¿cuáles son las ventajas de la impresión en 3D? Pues por ejemplo, podemos crear diseños complejos. En los procesos de fabricación tradicionales, la complejidad del objeto que queremos fabricar hace que el proceso de fabricación también sea más complejo. Me explico, si queremos fabricar una pieza a partir de un molde, que es uno de los procesos de fabricación tradicionales, fabricar ese molde para una pieza más compleja siempre va a ser más costoso y más difícil que fabricar un molde más sencillo. En cambio, con la impresión en 3D, el fabricar una pieza más compleja no va a encarecer ni va a hacer que esa impresión sea más lenta que si el objeto que vamos a imprimir es más sencillo. Otra de las ventajas de la impresión en 3D es que podemos personalizar cada uno de los objetos que imprimimos. Con el proceso de fabricación tradicional, volviendo al molde, si cada uno de los objetos que queremos fabricar son distintos, para cada uno de esos objetos vamos a necesitar unos moldes distintos también. En cambio, con la impresión en 3D, al no requerir de esos moldes, podemos sacar cada uno de los objetos diferentes con el mismo coste. Otra de las ventajas es que no necesitamos nada más que nuestra impresora, no necesitamos más herramientas. En los procesos de fabricación tradicionales que se han venido usando hasta ahora, a la hora de fabricar una pieza podemos necesitar muchas herramientas distintas. Si son moldes, pues máquinas para fabricar esos moldes, máquinas para inyectar el plástico en los moldes. Podemos necesitar tornos, fresadoras, CNC, sierras. En cambio, con la impresión en 3D, solamente con nuestra impresora ya podemos fabricar multitud de piezas, muy diferentes unas de otras, con diferentes materiales, pero solamente necesitaremos nuestra impresora. Otra gran ventaja que aporta la impresión en 3D es la velocidad, la rapidez a la hora de crear prototipos. Si estamos diseñando un producto o estamos diseñando un invento, a la hora de fabricar el primer prototipo, antes teníamos que recurrir a empresas de prototipado rápido, donde nosotros enviábamos un plano o el diseño en 3 dimensiones de ese producto, de ese objeto que queríamos fabricar. Ellos lo fabricaban y nos lo enviaban. Pero ese proceso es un proceso muy lento. En cambio, con la impresión en 3D, desde que nosotros creamos en nuestro ordenador nuestra idea, hasta que lo podemos tocar, hasta que lo tenemos en la mano, esto puede ser en cuestión de horas. Luego tenemos mucha más rapidez y agilidad a la hora de crear prototipos. Y esto hace que tengamos también mucho menos riesgo. Si nosotros cometemos un error en el diseño y algo no encaja bien o algo no funciona bien, será mucho más rápido y mucho más fácil de solucionar que si hemos tenido que encargar la fabricación de ese diseño, de esa pieza, a una empresa que tendremos que empezar de nuevo todo el proceso. Otra vez tendremos que enviar esos archivos, tendremos que esperar a que nos los envíen con el gasto de tiempo y de dinero que esto supone. Otra ventaja frente a los sistemas de fabricación tradicionales es que vamos a producir muchos menos residuos. Y me explico.
Los sistemas de fabricación hasta ahora solían ser sustractivos, partiendo de un bloque de material crudo, natural, íbamos eliminando material con herramientas hasta conseguir la pieza que necesitábamos. Partíamos de un bloque de madera o de un bloque de aluminio y ese bloque de aluminio se iba taladrando, fresando, cortando hasta conseguir la pieza que nosotros necesitábamos. En cambio, con la impresión en 3D, al ser un proceso de fabricación aditivo, vamos depositando el material y vamos formando la pieza que necesitamos. Pero no hay residuos apenas, porque solamente depositamos material allí donde debe haber material, donde ese material formará parte de la pieza. ¿Tiene alguna desventaja la impresión en 3D? Pues desgraciadamente sí, tiene algunas desventajas frente a los procesos de fabricación industriales o convencionales, ¿no? Por ejemplo, una puede ser el alto precio de series grandes. Si nosotros queremos hacer un modelo, una pieza, va a ser mucho más económico hacerlo con impresión en 3D. Pero si necesitamos hacer 1000 piezas, o 10.000 o 100.000, llegará un momento en que sea inviable, por costes y por tiempo. En ese caso, cuando necesitemos hacer una serie grande, sí que tendremos que recurrir a un proceso de fabricación industrial o tradicional. Otra desventaja es la menor variedad en cuanto a materiales o a acabados. Nosotros con nuestra impresora en 3D, a día de hoy, en casa, lo normal es que solamente podamos imprimir con plástico, con PLA, ABS o una serie de materiales, que ya os iré hablando de ellos, pero no podremos hacer piezas de aluminio, no podremos hacer piezas de madera, no podremos hacer piezas de acero inoxidable. Hay muchos materiales que van a quedar fuera de nuestro alcance. Esto condiciona el siguiente punto negativo, que es la resistencia mecánica limitada que tendrán las piezas que vamos a poder imprimir en casa, ¿no?, con nuestra impresora. Mientras que una pieza de acero inoxidable o de aluminio puede tener una resistencia muy grande, las piezas que nosotros podemos hacer en nuestra casa con nuestra impresora nunca serán tan resistentes como una pieza metálica, ¿no? Esto lo podemos suplir cambiando el diseño de la pieza. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un soporte para una linterna para llevarlo en el manillar de nuestra bici, pues si una pieza de aluminio con que tenga un grosor de 1 milímetro es suficiente, nosotros podríamos suplir esa falta de resistencia de nuestro material, del plástico, frente al aluminio, haciendo esa pared, en vez de 1 milímetro, de 5 o de 6 o de 8. Pero también habrá casos en los que no podamos, por las limitaciones físicas de la pieza que queremos fabricar, no podamos dimensionar esa pieza para conseguir esa resistencia mecánica, y en ese caso tendremos un problema, porque esa pieza no va a tener la resistencia suficiente. Siempre hay trucos, siempre hay formas de conseguir que una pieza impresa tenga más resistencia, dependiendo de cómo la imprimimos y del material que usamos y de algunos trucos que ya os iré explicando, pero tenemos siempre la limitación del material que podemos emplear. Otra desventaja, y ya la última, es que también tenemos un límite en cuanto a la precisión que podemos alcanzar con la impresión en 3D. A día de hoy hay ciertos tamaños, ciertos detalles pequeños que ya son imposibles de reproducir. Si queremos hacer un piñón pequeñito, una correa o una polea dentada, siempre va a haber pequeños detalles a los que no podremos llegar. Nunca podremos conseguir, o por lo menos a día de hoy, no podemos conseguir llegar a esa precisión que tienen sistemas de fabricación como una máquina CNC, que puede hacer unos dientes de un piñón de 1 milímetro, de medio milímetro, creo que ahí no hay límite, ¿no? Por ejemplo, hacer las piezas de un reloj de pulsera, pues a día de hoy no se puede hacer con impresión en 3D. Algún día se podrá.
Bueno, ¿para qué podemos usar una impresora 3D? O mejor dicho, ¿quién está usando y para qué se están usando las impresoras 3D? En realidad se están usando en todos los sectores y para aplicaciones que hace poco eran inimaginables, ¿no? Las más evidentes, pues está claro, ¿no? En la industria del automóvil, para hacer prototipos de piezas, para probar, para hacer primeros coches, primeras piezas, para poder sentarte, poder tocar la pieza, ver la forma que tiene, porque es muy distinto ver una pieza en la pantalla del ordenador y darle una vuelta y verla por arriba y verla por abajo. Eso es muy distinto a tener la pieza en tus manos y ver el tamaño real que tiene, la forma, tocarla, ver el peso. Eso no se puede simular con una pantalla de ordenador, por muy buen programa que tengas de diseño. No hay nada que iguale el tener la pieza en tus manos. Entonces, las impresoras 3D en este campo pues son una herramienta muy útil, ¿no? También en la medicina, donde se pueden reproducir a escala órganos, no porque sean funcionales, sino porque puede servir pues a los médicos para entender antes de realizar una intervención cómo van a tener que actuar después, ¿no? Siempre pueden predecir algunas cosas y les puede ser útil, ¿no? También en la aviación se utiliza desde hace mucho tiempo. En la industria aeroespacial también se utilizan impresoras no como las que tenemos en nuestras casas, sino unas impresoras bastante más sofisticadas y complejas, más precisas y que pueden hacer piezas igual que un sistema de fabricación tradicional, ¿no? Todo esto está muy bien a nivel de la industria aeroespacial o la aviación o con impresoras que cuestan cientos de miles de euros, pero nosotros con nuestras impresoras domésticas de casa o impresoras de menos de 1.000 euros, incluso algunas de menos de 300, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? Pues sí, también se usan este tipo de impresoras, por ejemplo, por diseñadores de producto, personas que antes de lanzar su producto a fabricación hacen un prototipo y lo prueban, lo testean, se chequea con diferentes métodos y puedes, antes de fabricar el producto, saber si es viable, si tiene algún fallo o si está bien diseñado o no. Por ejemplo, también los arquitectos usan impresoras 3D para crear maquetas, para hacer simulaciones, para hacer un montón de cosas que antes era imposible. No podían llegar más allá de su plano, ¿no? De hacer un plano. Ahora, esos planos que hacen se pueden convertir en un objeto tridimensional que se puede compartir, que se puede ver, se puede tocar, ¿no? Los estudiantes también han sacado un gran partido a las impresoras 3D porque ahora pueden crear sus diseños, sus ideas y los pueden testear y solucionar problemas de una forma mucho más prematura que se podía conseguir antes, que era ya en un estado mucho más avanzado, ¿no? Del diseño. Ingenieros, igual, también pueden conseguir sus modelos, sus piezas. Aficionados a los drones, ¿por qué no? También hay una gran comunidad de usuarios que tienen drones y que los mejoran, que se los fabrican y que gracias a la impresión en 3D pues pueden conseguir piezas que antes era muchísimo más difícil, ¿no? de conseguir. Y ya por último, y he dejado el mejor para el final, en casa. En casa podemos dar muchas aplicaciones a nuestra impresora 3D. Al principio parece que una impresora en 3D es algo de frikis o es algo de ingenieros o de profesionales, ¿no? Pero la realidad es que en el ámbito donde más se puede utilizar una impresora 3D es en el hogar, porque hay muchos elementos, muchos accesorios que antes era imposible fabricarlos, tenías que comprarlos y ahora sí que se pueden fabricar. O cosas que ni siquiera nadie ha comercializado nunca, porque son para pocos usuarios, son cosas muy específicas,
o por el motivo que sea, no las podemos encontrar en una tienda. En cambio, sí que las podemos descargar e imprimir o incluso diseñar nosotros mismos y las podemos imprimir, ¿no? Por ejemplo, podemos imprimirnos accesorios para nuestros dispositivos electrónicos, soportes de las tabletas, para los relojes, para el móvil. También podemos reparar nuestros muebles si se nos estropea una bisagra o la pata de un mueble que se ha roto, la podemos diseñar y la podemos imprimir, ¿no? Y podemos sustituir esa pieza rota que igual es muy difícil de conseguir por esta que nosotros hemos fabricado en nuestra casa, ¿no? Me estoy dando una vuelta por Thingiverse, que es una de las tantas web que hay donde hay un montón de archivos para descargar y para imprimir, y entro en la categoría de para el hogar, una de las muchas categorías que hay, y aquí estoy viendo pues un montonazo de accesorios que podemos hacer para nuestra casa, para el día a día, ¿no? Un bebedero para mascotas, por ejemplo, llaveros de estos tipo navaja que van todas las llaves recogiditas. Veo por aquí una rejilla de ventilación de alguien que, bueno, se le habrá perdido o roto y se ha diseñado una y la cuelga aquí, y si alguien la necesita pues se la puede imprimir, no hace falta comprarla, ¿no? Una pinza para escurrir el bote de pasta de dientes para que no quede ni gota dentro. Macetas, hay de todas las formas y estilos que nos podamos imaginar. Soportes para botellas de vino, un abridor de botellas que me parece muy interesante para las botellas estas que se resisten, pues con este abridor que tiene diferentes diámetros de tapón y unas estrías, pues muy fácilmente podemos abrir una botella, ¿no? Un prensador para tofu, por si alguien se quiere hacer el tofu en casa, servilleteros, sujetacables, soportes para cápsulas de café, te puedes fabricar tapones de fregadero, bandejas para huevos, cubiteras para hielo, también hay un montón de modelos de superhéroes, de formas, de lo que queramos. Lámparas hay por aquí, rascadores para quitar el hielo de los parabrisas, portalápices. Bueno, hay una cantidad inmensa de utensilios del hogar que podemos fabricar de una forma muy sencilla y del color que nosotros queramos, o los podemos diseñar, que también es algo muy satisfactorio, ¿no? Al final se trata de eso, de poder conseguir objetos mucho más únicos, cosas que hemos fabricado nosotros, que les vamos a dar una utilidad y que no tenemos que ir a una tienda y comprarlas, ¿no? Sino que las fabricamos en casa. Espero que os guste este podcast, que lo disfrutéis tanto como yo, que lo escuchéis, que os sirva, que aprendáis y que nos divirtamos mucho imprimiendo. Muy buenos días y hasta el siguiente capítulo.